Muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Bueno, vamos a celebrar un encuentro más dentro del ciclo Presencial Literaria, del ya vetusto ciclo que organiza la Universidad de Cádiz. Y bueno, quería agradecer en primer lugar a Salvador Catalán por la invitación. Y bueno, hoy tenemos un encuentro, desde luego para mí, muy especial con el escritor Daniel Ruiz, a quien tengo la suerte de conocer, la verdad que hace ya un montón de años. Y bueno, yo siempre digo, esto lo he dicho alguna que otra vez, pero lo voy a repetir, que bueno, yo conocí a Dani como lector. Yo primero lo conocí como lector, es decir, llegué a sus libros cuando él empezaba. Yo creo que entonces solo tenía un par de libros publicados. Y bueno, y yo sí reconozco que lo localicé, lo encontré a través de un blog, que en las épocas de los blogs, que ya parecen que casi que ni existen. Un blog que llevaba un escritor que también ha pasado por aquí por Presencia Literaria, que tiene mucha relación con Cádiz, un escritor muy especial, que es Montero Glez. Y él, bueno, pues llegó a sus manos, creo que era la segunda novela de Dani, se llamaba Chatarra, no, Sí, Chatarra la primera, ¿no? Chatarra, no, pero la Herrera, ¿no? Perrera, perdona, Perrera. Y bueno, él aquella novela la leyó y, en fin, escribió un texto, un ditirambo subidito de tono rijoso, que obviamente a cualquiera que lo leyese le llamaba la atención, ¿no? Y al final venía un poco a decir que decía algo así Montero L. ¿Quién soy yo para llamarme escritor cuando Daniel Ruiz ya lo es, ¿no? Y Daniel Ruiz entonces era un chaval, ¿no? Bueno, leer eso, darte cuenta que Daniel Ruiz había nacido en Sevilla, que Daniel Ruiz era prácticamente de mi edad, que yo no sabía quién era, y que, por lo que se daba a entender en aquella crítica estrambótica, pues hablaba de temas que me podían ser muy cercanos, ¿no? Entonces, bueno, busqué aquel libro, que lo había publicado una editorial pequeñísima, que, vamos, había quebrado un poco al poco de publicar aquel libro, y lo leí, y es verdad que, bueno, yo me quedé absolutamente deslumbrado con lo que me encontré allí, un escritor que tenía una, en fin, una sensibilidad especial, una plasticidad en lo que escribía absolutamente increíble. Me fascinaba la edad que él tenía, me fascinaba que tuviéramos las mismas coordenadas vitales y que no nos hubiéramos ni siquiera cruzado nunca, ¿no? El azar, no voy a entrar en detalle, pues hizo que nos conociéramos y bueno, fue un flash al instante. Y pues desde entonces la verdad que siempre he leído a Daniel Ruiz, incluso he leído novelas que creo que no han leído casi nadie, porque esto es un elemento muy importante y me gustaría hablar con él de este asunto. Daniel Ruiz es un escritor que, como se dice, ha empezado desde muy abajo, ¿no? Es alguien que desde muy joven ha empezado publicando en editoriales absolutamente, es que ya no minoritarias, sino editoriales que sacaban dos o tres libros y morían justo en el momento en el que publicaban a Dani. Eh, y él ha seguido persistiendo, ha estado persistiendo muchísimos años, bueno, en defender esa pulsión literaria que él tenía, publicando una serie de novelas que eran excepcionales, que todos los pocos que las leíamos éramos conscientes de que ahí había un potencial, vamos, un potencial no, una realidad de escritor absolutamente increíble que merecía de alguna manera dar el salto hacia donde fuera, ¿no? Pero no podía quedarse pues en estas editoriales tan pequeñitas que en el fondo eran afortunadas por haber podido publicar estas primeras novelas de Daniel Ruiz, ¿no? En este acompañamiento de muchos años y de amistad, recuerdo también con una alegría inmensa. Yo siempre digo que los premios literarios y los éxitos de los demás tienen todo el sentido del mundo por la alegría que le da a los amigos, no a la persona que lo recibe, ¿no? Bueno, Daniel, después de, insisto, mucho perseverar, muchas novelas, mucho trabajo ingrato de alguna forma, bueno, consiguió que Tusquets, una gran editorial, se fijara en él
y esa noticia yo me acuerdo perfectamente, la recibí con una alegría inmensa, ¿no? No quería decir nada, no quería decir que Dani fuera a ser un mejor escritor a partir de entonces, porque él ya había demostrado el talento que tenía, pero era evidente que iba a llegar a otro público y que lo que él hacía pues iba, en fin, iba a trascender, lo iban a poder leer más personas y bueno, pues lo que sus amigos ya sabíamos que iba a pasar, pues terminó pasando, ¿no? Entonces, bueno, han pasado, ya digo, muchos años desde esta historia. Hay pocas historias literarias como la de Dani, las cosas como son. Él es un escritor que, digamos, viene de la periferia no solo editorial, como estoy comentando, sino también de la periferia de Sevilla. Es un escritor que escribe desde la periferia y sobre la periferia, y es un escritor, bueno, pues que a día de hoy se ha hecho claramente un hueco dentro de la narrativa española actual, ¿no? Entonces, bueno, ahora conversaremos de más temas, pero bueno, darte las gracias, Dani, por estar hoy aquí y bueno, vamos a intentar hacer esto divertido. ¿Esto funciona o le tengo que dar, no? Aquí, perdón. Bueno, nada, en primer lugar, un poco abrumado por las palabras de Fran, muchas gracias, Fran. Y antes que eso, realmente, en primer lugar, gracias a la universidad y al ciclo presencial literarias por considerar que bueno, que mi perfil era digno de formar parte un poco de este apabullante elenco de escritores que han pasado los últimos años por este magnífico foro. Y bueno, cuando Salvador me invitó me pareció fantástico porque siempre es una oportunidad venir aquí a Cádiz, que es un lujo, y encima pues hacerlo junto a Fran, que es un amigo ya de muchos años y realmente una de las cosas más bonitas que me han pasado en mis años de dedicación a la literatura, que igualmente había muchas cosas feas, pero entre las más bonitas está encontrarse con gente como Fran y encontrar un poco su apoyo, no solo amistoso, sino también como crítico literario que es un crítico de consideración y de fuste, pues me alegra doblemente. No sé por dónde empezar. Yo quizás podríamos hablar de la formación de un escritor. Yo, efectivamente, haciendo un poco de acopio, tengo pasado mañana cumplo 49 años, aunque bueno, las canas parece que quieren apuntarme en otra dirección de edad, pero más o menos me considero dentro de, todavía me etiquetan como autor joven, cosa que me sigue entusiasmando, pero haciendo un poco balance de mi propia vida, me he dado cuenta de que en estos 49 años llevo ya bastante más tiempo siendo escritor que no siéndolo, ¿no? Porque yo empecé a escribir, no tenía los dientes de leche, pero casi, desde que tenía 14 o 15 años, que pergeñé mi primer intento de novela hasta que publiqué mi primera novela con 19 años. La evidencia es que son un alto porcentaje de mi vida ha estado dedicado a la literatura, hasta el punto de que se ha convertido en algo, y yo siempre lo digo, aunque suena un poquito esotérico o espiritual, ¿no? Pero para mí la escritura se ha convertido en algo orgánico y necesario para vivir, ¿no? Y de hecho, en los periodos en los que no escribo me convierto en un ser absolutamente repugnante, al que la familia quiere dejar en la puerta como un perro mal amaestrado, ¿no? Porque en los tiempos en que no escribo es como entiendo que es como cuando uno tiene una infección pulmonar y no puede respirar bien, ¿no? Y de hecho ahora estoy mucho más feliz porque desde hace algunos meses estoy metido en un proceso de escritura de una nueva novela, ¿no? Pero la evidencia es que me he llevado bastante tiempo sin escribir y en ese tiempo me convierto en una persona bastante, creo que deprimente y un poco incluso repugnante, ¿no? Pero eso da un poco el tono de lo que significa para mí la escritura, ¿no? Es una cosa jodida porque es cierto que vivimos un momento en que la escritura, la literatura en sí, siempre fue. Ha habido mucha confusión con esto, creo que siempre fue algo más o menos minoritario, pero en los últimos tiempos yo creo que más que en otros tiempos, con lo cual dedicarte con tanta profusión a algo que sabes que es tan minoritario, pues es un poco triste, pero bueno, es lo que tenemos y ya a esta altura no vamos a cambiar, ¿no? Y para mí la literatura realmente
es algo absolutamente necesario para vivir y que, por otro lado, me ha evitado mucha inversión en psicólogo, en psiquiatra y en sacadinero de coaching y de gurús motivacionales, ¿no? A mí la literatura, en cierta medida, me ha devuelto cierta salud mental que yo creo que en condiciones normales la hubiera perdido por mis condiciones personales, familiares y mis circunstancias, ¿no? Y mucha parte de esto está en la última novela, que es la de Mosturito, que ahora hablaremos, ¿no? Que es la última novela que creé, que es de todas las novelas que yo he escrito, sin duda, la que tiene un pozo quizá más autobiográfico, porque hay muchos elementos que tienen que ver con mi historia personal, ¿no? Pero la evidencia es que a mí la literatura al final me ha ayudado a sobreponerme y a sobrevivir, ¿no? No tengo con la literatura, a mí siempre me etiquetan un poco como de novelista social, ¿no? Y bueno, a mí no me incomoda el epíteto, pero creo que al contrario de otros novelistas que se consideran sociales, no tengo, como tienen otros, digamos, un programa, ¿no? O un posicionamiento teórico de carácter más bien político. En eso en mi literatura no está, porque yo escribo con el objetivo absolutamente egoísta de un poco de despulgarme, ¿no? Yo pongo siempre un poco el símil un tanto escatológico, pero creo que certero, de que para mí escribir es un poco como hacen las vacas cuando se purgan comiendo hierba, ¿no? Que al final la vomitan y la echan y eso les ayuda un poco a sanarse un poco las tripas, ¿no? En verdad, mi posicionamiento es un poco ese, ¿no? Y creo que si hay una coherencia en todo lo que he escrito hasta ahora, seguramente tenga que ver con eso, ¿no? Con el acercamiento a la literatura para contar muchas veces desde la rabia, desde la expresividad, cuestiones que me producen cierto rechazo, repugnancia o que me generan rebelión, ¿no? Porque viendo también mi vida como ciudadano, yo soy un ciudadano apacible, pago mis impuestos, respeto los ceda al paso, no me peleo con la gente normalmente, pero es verdad que en mi literatura hay mucha rabia, mucha incorrección, mucho de esa poca civilización que no tengo en mi vida real, ¿no? Y en verdad esa es un poco mi liberación personal, ¿no? Con lo cual, cuando me dicen que soy un autor social, pues mira, lo asumo, pero estoy muy lejos de pretender con mis libros marcar el camino de nada, ni de construir dirigiendo a nada, sino más bien lo que necesito es, por un lado, expurgarme y limpiarme, y por otro lado también, por supuesto, para mí es necesario divertirme, ¿no? En relación con esto que has comentado, vamos, digo, del posicionamiento político, entre comillas, de tu literatura, y también lo que yo comentaba antes, desde el lugar en el que escribes, de la periferia, hay un hecho físico que nosotros, tus amigos, nos reímos siempre de ti, pero que creo que a la gente le puede interesar, que es la manera que tú, o sea, cuándo y dónde escribes tú. Que puede parecer un detalle, pero que dice muchísimo del tipo de escritor que eres y también con esto que acabas de comentar de cuánto de importante, cómo de vital es para ti la literatura, ¿no? Porque, bueno, él ahora lo detallará, pero lo cierto es que Dani tiene un trabajo de 8 horas o de más, normal y corriente, digamos. Es alguien que se levanta cuando está en proceso creativo a las 4 o a las 5 de la mañana y escribe en un cuartuchillo que tiene en su casa de madrugada. Así ha escrito todas sus novelas, ¿no? Aparte de que las escribe a mano, a boli. En fin, o sea, realmente tiene que ser una pulsión vital para durante tantísimo tiempo haber seguido con ese proceso, y yo incluso me pregunto si tú serías capaz de escribir una novela de otra manera. Sí, yo cuando empecé a escribir, yo publiqué mi primera novela cuando estaba en la universidad, tuve cierto reconocimiento y entonces pues un poco me vine arriba y consideré que estaba ya todo hecho, ¿no? Que es un error primerizo que bueno, es totalmente también comprensible, pero entre la primera novela y la segunda transcurrieron, la segunda que publiqué, no la segunda que escribí, transcurrieron 10 años, ¿no? 10 años de silencio en los que, bueno, pues acumulé
una buena pila de cartas de rechazo de editoriales que además antes te las mandaban por escrito y postales, no es como ahora por email, ¿no? Y durante esos 10 años pues fueron a la basura pues perfectamente 6 novelas, ¿no? Y fueron realmente los años que a mí me construyeron como escritor, porque son los años en los que yo además empecé a trabajar, ¿no? Yo trabajo y hago más cosas, tengo colaboraciones en medio, un poco compagino distintas cosas, pero en esa fase inicial pues trabajaba en una consultora de comunicación, que es básicamente una empresa de la que hoy además soy socio, que se dedica a generar contenido para otros, escribiendo, bueno, pues básicamente pues discursos que firman otros, libros que firman otros, comunicados informativos, contenido corporativo de muy diversa índole, y se convirtió pues en lo alimenticio realmente. Y en esos 10 años yo tuve claro que quería seguir escribiendo, porque a mí es lo que me daba la vida. Entonces lo que hice fue forzar a mi biorritmo a un ejercicio malsano de empezar a escribir por las mañanas. Entonces pues me levantaba pues en ese momento a las 4:30, 5 de la mañana, y escribía hasta que se hacía de día. Entonces ya me preparaba y me convertía en el trabajador y me iba a trabajar, ¿no? Eso con los años fue consolidándose, y además también la necesidad de escribir, como tú dices, a mano. Mi trabajo alimenticio siempre se construyó con ordenador, todos los discursos, todos los libros que he escrito y las entrevistas y las tribunas que he escrito que firman otros siempre se escribieron a ordenador. Pero mi territorio de la escritura siempre fue con un folio en blanco, con mi bolígrafo y de madrugada, ¿no? Porque eso además me generaba, digamos, unas dinámicas de escritura muy distintas, ¿no? Y al final la evidencia es que han pasado 30 años, ahora podría perfectamente escribir en otros horarios que no fueran esos tan intempestivos, pero la evidencia es que soy incapaz. Yo no puedo trabajar en una hora, trabajar en la literatura, después escribir artículos, escribir colaboraciones, lo que sea, si lo puedo hacer en otras horas, pero mi hora de trabajo literario es siempre la hora de las 5 a las 7 de la mañana, que es la hora que parece un poco que el mundo se está despertando, que hay una linde, un territorio donde nadie te molesta, solo estás tú con tu conciencia además somnolienta, que también eso favorece un poco determinados arranques de expresividad. Y creo que mi literatura no podría tener otras formas que es ahora mismo, y que está muy condicionada por las condiciones en las que yo he creado, ¿no? Entonces ya digo, yo ahora, por ejemplo, la novela que estoy escribiendo, he intentado, y esta anterior también, buscarle hueco en horarios vespertinos, horarios más amables, más civilizados, pero es imposible, soy incapaz. Yo necesito escribir siempre un poco en ese estado un poco casi de duermevela o de recién despertado, porque me da una lucidez que al final se pierde con el día, ¿no? Y al final es un poco un ejercicio de estar yo solo frente al papel, ¿no? Es como una especie de... Esto también va a sonar un poco espiritual y casi religioso, no es que está tan cerca la Semana Santa, pero es una especie de ejercicio de desvelamiento, ¿no? Yo solo con el folio en blanco intentando extirpar un poco de mi cabeza cosas que voy soltando, y es una especie de comunión un poco extraña con el folio en blanco, ¿no? Y además, cuando veo la compilación de folios, me alegra, por ejemplo, comprobar cómo determinados arranques y determinados tonos tienen influencia sobre la caligrafía, ¿no? De manera que hay momentos en que la letra se abigarra sobremanera, y hay otros momentos en que es mucho más expansiva, más generosa, y tiene que ver un poco con los momentos de escritura, ¿no? Ocurrió una cosa importante en el año 2015, que coincidió justamente cuando me publicaron la primera novela con Tusquets, que tuve una noche, me fui a dormir, como tú sabes, y sufrí una parálisis de la mano izquierda. Yo soy zurdo riguroso, incluso con el pie, aunque yo nunca he sido balompédicamente una persona apta, pero soy un zurdo riguroso que no sé hacer nada con la mano diestra. Y entonces esa parálisis de la mano me provocó un año entero de parálisis, que yo tenía la mano absolutamente muerta, ¿no? Bueno, tenía blanda, y me hicieron 1000 pruebas neurológicas, ingreso hospitalario, 1000 millones de historias, y al final los neurólogos, después incluso de rehabilitaciones, me dieron por perdido. Me dijeron que igual que había infarto coronario, había infartos de nervios, y que había varios nervios en mi mano
que habían infartado y que ya no iba a volver a recuperar esa movilidad, ¿no? Entonces, claro, fue un año inútil desde el punto de vista de la escritura porque el ordenador más o menos, con un dedo que tenía, pues un poco con apariencia boba, pero tiraba, pero escritura nada, ¿no? Y resultó que un buen día, de repente los nervios empezaron a funcionar, ¿no? No del todo, hay movimientos que ya nunca podré hacer, tengo un problema de que se me duerme la mano, me dijo el neurólogo que me tranquilizase, que eso es normal, o sea que yo tengo ya, convivo con situaciones nocturnas de mano muerta con naturalidad, mano dormida, pero recuperé la movilidad, sin embargo no del todo. Entonces me ocurre desde 2015 que cuando intento descifrar muchas veces la caligrafía de mis escritos no me entero. Y entonces yo tengo un proceso normalmente a la hora de escribir, de que escribo casi 3 veces el libro. Una vez que lo escribo manuscrito, que digamos esa parte digamos más torrencial, otra que es cuando lo paso y otra vez cuando lo repaso y elimino. Y entonces en ese repaso las cosas se han vuelto muchas veces más complicadas, porque yo mismo no me entero de mi letra, nunca me he enterado muy bien, pero con este problema que tuve me entero todavía menos, ¿no? Sin embargo, no podría... He intentado escribir literatura, igual que he intentado escribir literatura en otras horas más amables, he intentado escribir literatura directamente al ordenador y es imposible, no puedo. Vamos a empezar a hablar de tu libro por el último, por Mosturito, porque creo, vamos, los que te hemos ido leyendo, digamos, en orden, a medida que ibas publicando, encontramos aquí, para empezar, una vuelta a los orígenes, digamos, a tus orígenes, con un bagaje, obviamente, ¿no?, de haber publicado, de haber escrito muchas novelas por el camino, una vuelta a una literatura tuya primera, que era muy visceral, de alguna forma, era, bueno, con una prosa muy sonora y con una temática que fue la que en su momento a mí me encandilaron, que es esa vida de barrio, esa vida de periferia, de barrio duro, de barrio ochentero, realmente, vamos, en este caso no hay duda, ¿no?, está ambientado en esa década, pero bueno, es una infancia que obviamente, al tener la misma edad, pues es muy reconocible para mucha gente. Y aquí haces bueno, pues una vuelta de tuerca, ya digo, a esas primeras novelas que tú publicaste, que eran muy de barrio, muy callejeras, muy barrio bajera, pero con un hallazgo expresivo adicional al propio tuyo de tu escritura, que es utilizar, tirar del lenguaje oral, ¿no?, que es algo que, bueno, ya había de alguna forma intentado en alguna novela anterior, pero aquí, desde luego, te desata y es un riesgo, realmente te arriesga a escribir una novela que está escrita tal y como se habla y tal y como se habla, digamos, mal, ¿no?, tal y como habla un niño ya digo, de la periferia de una ciudad, que en este caso es Sevilla, y es una jugada que yo, vamos, estoy convencido que sabías que era arriesgada, que la trabajaste muchísimo, que para que parezca que es una voz normal hay que trabajarla literariamente mucho. Y no sé, me gustaría saber primero la recepción, que creo que eso ha llamado mucho la atención, sobre todo desde Peñaperro arriba, y luego si era, o sea, cómo te enfrentaste, cuáles fueron los riesgos y las complicaciones para desarrollar esa voz, ¿no? Sí, bueno, antes de eso, hay un poco el punto de partida del concepto de escribir mal, ¿no? Porque es una novela que está mal escrita y además es una novela premeditadamente mal escrita y rematadamente mal escrita, ¿no? Y el concepto de escribir mal me interesa cada vez más, ¿no? Y lo que es escribir bien y escribir mal, ¿no? Estoy en una fase un poco muy de Goya y este fin de semana he estado nuevamente en el Museo del Prado y cuando uno se asoma a las pinturas negras de Goya, el concepto de lo que es pintar bien y pintar mal está totalmente, digamos que, distorsionado, ¿no? Porque Goya es un perfecto retratista, tiene pinturas majestuosas, es un virtuoso con la pintura, pero cuando uno entra allí en la sala de las pinturas negras,
sobrecoge la expresividad que tiene todo eso que está ahí, ¿no? Que además, desde los cánones de lo que es pintar bien, realmente ni siquiera está bien pintado, ¿no? Pero digamos que sobrecoge esa expresividad que tienen esas pinturas, ¿no? Por la capacidad que tienen de construir con trazos caricaturas que te llegan absolutamente, ¿no? Estoy leyendo ahora a Gutiérrez Solana, que también es un pintor, además es de escritor, que está un poco en el legado de Goya, ¿no? Que tiene además pinturas que son magníficas, que están perfectamente en la tradición esa de las pinturas negras de Goya. Y es un gran desconocido su literatura. De hecho Cela le dedicó su discurso de ingreso en la Real Academia, está dedicada a Gutiérrez Solana, ¿no? Y los libros de Gutiérrez Solana tienen uno que se llama La España Negra, que son básicamente frescos, ¿no? Descriptivos de realidades de la España de su época, retratando pues el lumpen, básicamente, ¿no? Prostitutas, vendedores de cerillos, estafadores, y la expresividad que tiene y es lo que señala Cela, es que realmente es muchísimo mejor escritor que cualquier escritor de academia, porque cuenta desde un planteamiento de la verdad, ¿no? Que es también lo que uno percibe cuando ve las pinturas de Gutiérrez Solana y las pinturas de Goya, ¿no? A mí me interesa cada vez mucho más la expresividad y encontrar una forma muchas veces antes que la idea de escribir bien. A mí la prosa relamida es una cosa que cada vez me produce más rechazo, y como lector, cuando identifico que el escritor se está gustando, es una cosa que me expulsa inmediatamente del texto, ¿no? Me gusta mucho más la literatura que es capaz de construir desde un enfoque muy expresivo, ¿no? Y eso está en mi origen como escritor, con mis primeras novelas, Chatarra, Perrera, bueno, Maleza también está, y estoy dándome cuenta de que vuelvo un poco a eso, ¿no? Y aquí en esta novela concretamente hay un salto al vacío todavía mayor, porque es la historia que cuenta una voz de 11 años de un niño andaluz que está escrito como si fuera una transcripción de lo que él habla, ¿no? Y de sus pensamientos, como si tuviera esos 11 años, ¿no? Y debo confesar que cuando empecé a escribirla sentí vértigo, y tenía muchas dudas, pero al mismo tiempo tenía la sensación de que ahí había algo que funcionaba, ¿no? Que funcionaba porque creía que había una voz que era furiosa, que era potente, y que a pesar de todo lo mal que escribía, pues era interesante, ¿no? Y lo que pretendí en todo momento es un poco reproducir un poco lo que significó esos primeros discos de punk, ¿no? Que sonaba todo tan mal producido, ¿no? Con tanto ruido y tanta sensación amateur, pero que siguen teniendo una potencia expresiva que no la mejora ningún ingeniero de sonido, ¿no? Y era un poco la idea que yo tenía con la novela, construir algo que se pudiera leer como algo que está desastrosamente escrito, pero que llega, ¿no? Que tiene un sentido un poco digamos, primario, orgánico o elemental, ¿no? Entonces la novela es un acopio de expresividad y de sensaciones de ese niño que va descubriendo el mundo y que va un poco arrimándose a la vida y conociendo la realidad a través de experiencias sensitivas, de tipo olfativo, de tipo táctil, de tipo sonoro, y quería un poco construir con eso, ¿no? Y construir con esa forma sucia. De hecho, incluso me pensé en algún momento haber metido alguna tachadura, porque en los folios donde se escribió esa novela eso se percibe, ¿no? Eso que ocurre, efectivamente, como tú has comentado, el problema que tiene eso es que es peligroso porque puede resultar demasiado amanerado, ¿no? Y entonces ahí hay un trabajo importante de pulido para que dé esa sensación justamente amateur, ¿no? Con lo cual, yo siempre digo, un poco haciendo la broma, que en todas mis novelas la que más me ha costado corregir es la que peor está escrita, que es esta, ¿no? Porque para conseguir esa sensación había que limar un poco cualquier atisbo intelectual, cualquier elemento un poco que le diera al texto una connotación literaria, porque no se trataba de eso, se trataba de contar la vida de ese niño desde una mirada, bueno, pues como está construida y tirando mucho de expresividad, ¿no? De manera que hubiera metáforas, porque las hay muchas, hubiera plasticidad, pero que en cierta medida toda esa plasticidad no expulsara al lector de la obra por considerar que estaban un poco embaucándolo o que estaban intentando engañarle, ¿no?
hace ya mucho tiempo publicaste una novela que tuvo un recorrido, una novela que era magnífica, que tuvo un recorrido mínimo, porque de nuevo la editorial que lo publicó quebró, y en fin, que era una novela que se llamaba Tan lejos de Krypton, que era una maravilla, y donde yo creo que había como un embrión de la idea de Mosturito. Son novelas muy diferentes realmente, pero en aquella novela había un niño en los años 80, había un intento por contar la novela desde el punto de vista del niño, que tiene una mirada más dulce que la de que es Mosturito. Había también una recreación de aquel mundo, bueno, aquella infancia, adolescencia que hemos tenido nosotros, que estaba llena de referentes, ¿no? De que ahora, bueno, forman en pasto de esto de yo fui EGB y tal, pero que bueno, que fue una educación sentimental, evidentemente. Son dos novelas muy diferentes, pero yo creo que hay algo, no sé si Mosturito tú lo planteaste como una reescritura de Tan lejos de Krypton, o qué hay de aquella novela que no leyó nadie y que era una auténtica maravilla en Mosturito. Sí, pues vamos, creo que seguramente seas de las pocas personas que ha leído esa novela, pero eres de las pocas personas que hasta ahora ha visto un poco esas concomitancias. Indudablemente tiene mucho que ver porque había, como ejercicio de estilo, había mucho ahí en esa novela que se reconstruyó de cierta manera en esta, pero con otros mimbres distintos, ¿no? Porque aquella novela recreaba un poco en una parte la voz infantil, pero era una voz infantil más cándida, más meliflua, pero sí, había una mirada, ¿no? Una mirada de ese descubrimiento del mundo que está también en cierta medida aquí. En aquella novela partía de otros planteamientos, pretendía contar otra realidad, era una especie de ajuste de cuentas, incluso con mitos personales, con el mundo de los superhéroes, pero sí, efectivamente sí, tienen mucho que ver, ¿no? Pero también en esa novela absolutamente realmente inencontrable, también había una firme apuesta por la expresividad, ¿no? Con otras características, pero sí, indudablemente había muchos elementos en común, ¿no? Sí, sí. Y después la cuestión de la oralidad, que ahí también está muy presente, en esta también, en general es algo que siempre me ha interesado mucho, ¿no? El tema de la oralidad, ¿no? En una presentación que hiciste del libro en Salamanca, en la librería Letras Corsarias, que yo seguí por YouTube, dijiste una cosa que yo siempre había pensado y que creo que es la primera vez que la verbalizaste, porque dijiste, esto no lo está viendo nadie, pero lo estaba viendo yo. Entonces te lo voy a recordar porque me pareció muy elocuente, ¿no? En aquel momento dijiste, bueno, sitúo la historia, ¿no? Como he comentado antes, Dani empieza publicando novelas de un nivel altísimo en editoriales ínfimas, ¿no? Cuando lo ficha Tusquets, empieza a publicar con Tusquets unas novelas que eran, sin dejar de ser Dani, eran muy diferentes, de alguna manera, el enfoque, la temática, eran muy diferentes a aquellas que había él ido facturando hasta entonces. Aquello es normal porque, bueno, un escritor va avanzando, ¿no? Y en esas primeras novelas que publican Tusquets hay un elemento común, temático, que es el mundo del trabajo, de alguna manera, o digámoslo, una reseña que he escrito hace poco en la que te cito, los elementos más chorras de la sociedad capitalista que estamos creando entre todos sin querer, ¿no? Se metía con el mundo del coach, se metía con los politicuchos de tercera, se metía con el mundo de la empresa, en fin, eran otras preocupaciones más adultas que tenían también que ver con tu experiencia, con ese trabajo alimenticio del que has hablado antes, ¿no? Y ahora, después de unas cuantas novelas hablando girando alrededor de esas temáticas, vuelves con Mosturito, de alguna manera, a tratar temas que tratabas al principio. Y tú en aquella presentación dijiste, yo en verdad estaba haciendo estas novelas sobre el mundo del trabajo y tal, para que en Tusquets no me echaran, pero ahora que sé que no me van a echar, pues estoy haciendo lo que me da la gana, ¿no? Es decir, ¿cuánto de butada hay ahí? No, sí, realmente yo creo que ha habido un poco de caballo de Troya, indudablemente, sí. Yo creo que sí, porque hubo un momento en que me interesaron novelas un poco de crítica mucho más descarnada,
más desinhibida, más cachonda, ¿no? Y fue de hecho el calentamiento, o sea, la Gran Ola, que es la novela con la que gané el Tusquets en el año 2016, una novela justamente un poco que iba en esta línea, también un poco por mis preocupaciones en ese momento, ¿no? Pero al final voy percibiendo que mis preocupaciones, aun estando ahí, son cada vez más relacionadas un poco con la parte expresiva y la parte estética y la parte de contar un poco historias que quizás no estén tan apegadas a la realidad cotidiana, sino un poco a la parte, digamos, más interior de los pliegues del ser humano, ¿no? Esto suena un poco fantástico, pero mi intención al final es, percibo un poco en mi trayectoria como una especie de regreso a recuperar un poco mis preocupaciones por un poco por construir con el lenguaje, ¿no? Por usar el lenguaje de manera menos neutra, de formarlo más. Sí es verdad que a mí siempre me ha interesado, yo me considero muy valle-inclanesco, me ha interesado mucho todas los espejos cóncavos del Callejón del Gato y toda esa deformidad, porque además creo que forma parte de una tradición y, como decía, por ejemplo, pues ya está en Goya y está en muchos antes y después, ¿no? Pero la parte expresiva me interesa cada vez más, ¿no? Y me interesa cada vez más un poco también al hilo de todo lo que estamos viendo en los últimos años con el tema de la eclosión de la inteligencia artificial y de qué manera se están construyendo textos a partir de coordenadas de inteligencia artificial y hay una especie de corriente dentro del ámbito editorial que se está echando las manos a la cabeza diciendo que viene un poco el lobo de la inteligencia artificial que va a acabar con la creación literaria y con los contenidos, y esa misma gente que se echa las manos a la cabeza ha pasado por alto que llevamos como 30 años llenando los anaqueles de las librerías, de los grandes almacenes, de novelas que parecen construidas con inteligencia artificial, ¿no? Y que se fabrican en talleres de escritura a través de manuales de escritura donde te enseñan el arco narrativo, donde te enseñan la construcción de personajes totalmente arquetípico y totalmente sota caballo rey. Y creo que la literatura, si quiere sobrevivir, tiene que huir de eso, porque ese modelo ya está y lo verdaderamente literario que va a sobrevivir son las literaturas, para mí, creo que sean genuinas, ¿no? Que construyan desde un pozo puramente humano, ¿no? Y entonces a mí, pues, siempre me ha interesado mucho la literatura que cuenta desde la expresividad, ¿no? Esa expresividad, por ejemplo, de Quiñones, ya que estamos aquí, ¿no? O la expresividad, pues, de determinada literatura, bueno, La vida perra de Juanita Narboni, que sé que a ti te encanta, de Ángel Vázquez, ¿no? Mucha literatura tropical, ¿no? De La vida breve de Oscar Wilde, por ejemplo, de Junot Díaz, o de determinados autores del boom, ¿no? Que construyeron con una forma expresiva que lo que hacen es jugar con el lenguaje y crear un poco un nuevo lenguaje, ¿no? Y yo creo que la pretensión del escritor al final, por lo menos en el estadio en el que yo estoy, tiene que ser un poco invitar al lector a mundos que solo existan en el libro que tú tienes, ¿no? Y eso es lo que pretendo en los últimos tiempos con mi literatura, y creo que en este caso está bastante logrado porque es una novela donde entras y sales y es realmente un universo, no solo de universo, digamos, del contenido, sino también de la propia forma, ¿no? Que forma y fondo, en este caso, van muy unidos, ¿no? Y entonces, mi aspiración cada vez más como escritor es un poco casi como lo que hacía Gutiérrez Solana con su literatura, que es casi pintar, casi escribir como si estuviera en un taller, ¿no? Escribir cosas que solo lo puede hacer una persona, ¿no? Porque ahora la IA, la inteligencia artificial, perfectamente va a copiar modelos que existan, pero antes tienen que existir, ¿no? Y bueno, pues la construcción picasiana ya se reproduce por la IA como quieras, pero el Picasso inicial es el que marca un poco la impronta, ¿no? Y pasa un poco digamos, con todos esos pioneros que al final uno cuando, incluso yo como lector que he estado en jurados de novela o de relatos, al final normalmente el texto que elige como ganador nunca es el texto mejor escrito, sino es el texto diferente, ¿no? Sé que es muy difícil ser diferente a estas alturas y ser original, pero cuando uno huele la voz distinta, eso te marca más que cualquier tipo de corrección, ¿no? Y eso es lo que busco al final, contar de una manera que solo pueda contar yo, ¿no?
Has mencionado ahora una serie de escritores que te gustan y yo te quería preguntar, porque yo creo que también forma parte de tu ADN como lector y que innegablemente luego termina trasplantado de alguna forma a lo que escribes, ¿no? Que es algo que, bueno, que a mí siempre me ha gustado, que hemos hablado mucho, que me ha gustado de ti, que eres, bueno, un lector muy generoso, con un rango muy amplio de lectura y que, por ejemplo, nunca has mirado por encima del hombro a ciertas literaturas populares. O sea, yo me lo encontraba por la calle con un libro de Baudelaire hecho una porquería comprado de mercadillo y luego llevaba la biografía de Chandler o llevaba una novela de bolsillo de estos de bolsilibro del oeste, ¿no? Quiero decir, que tú no has tenido nunca ningún prejuicio con lo que podríamos llamar la alta literatura, con la literatura popular y que eso nutre obviamente tu narrativa, por otro lado. Sí, sí, y además, bueno, aparte de que yo, bueno, a mí es que me pirran los libros antiguos en general, es que yo casi que prefiero las ediciones antiguas, ahora me estoy leyendo un libro cochambroso de un autor ruso que se llama, estoy de la cabeza fatal, esto de levantarme temprano para escribir, me acordaré, se llama Humo, de un ruso, no recuerdo, y el libro se deshace casi de amarillo, pero he tenido oportunidad de comprarme en el magnífico mundo de Todo Colección, que por cierto tú me descubriste, ediciones más dignas, pero soy incapaz. Me gusta que los libros sean viejos, porque es algo como que estoy conversando con una persona mayor, no sé cómo explicarlo, ¿no? Los libros nuevos, sin embargo, no me... Mi hija, por ejemplo, que es bastante lectora, ella no concibe leerse un libro viejo, tiene que ser libros nuevos, y a mí los libros nuevos me provocan desconfianza en general, ¿no? Pero bueno, volviendo a la parte de lo popular, a mí yo me considero, más que un escritor intelectual, me considero un escritor callejero, ¿no? En el sentido de, un poco lo que decía Ignacio Aldecoa, ¿no? Que decía su mujer, ¿no? De que Ignacio Aldecoa tiene unos cuentos maravillosos y todos tienen en común que son cuentos de la gente, ¿no? Son cuentos del tipo que se encuentra en la esquina del bar, de la tipa que hace la calle, del marinero que se toma se emborracha antes de salir al día siguiente a la mar, ¿no? Y entonces Josefina Aldecoa decía que el marido se iba a la taberna y que para él era mucho más productivo que leerse cualquier libro, ¿no? Y a mí, si yo tengo una cualidad, aparte de la fuerza de voluntad y de haber sido muy pesado, porque eso sí es verdad, que ahora me di cuenta de haber escrito una docena de novelas, realmente ha sido por fuerza de voluntad que he tenido, por haber sido muy pesado y no haber sucumbido nunca a la tentación de colgar el boli, ¿no? Pero la otra virtud que yo creo que tengo es el oído, que tampoco es mucha virtud, pero creo que tengo un buen oído porque soy una persona enormemente cotilla, ¿no? Así, le ponemos fino, diríamos boyer, ¿no? O diríamos flanel, que pasea por la ciudad. No, yo soy cotilla. Entonces a mí no me importa que los amigos cuando quedamos en una terraza vengan tarde, porque me basta con sentarme, pedir la cerveza y poner el oído y escuchar lo que tengo alrededor, ¿no? Y eso me ha provocado muchos problemas, entre otras cosas, con mi propia pareja, porque estamos en una terraza y ella me habla, entonces yo le digo que sí, y me dice, ¿sí qué? ¿Qué te acabo de decir? Y no soy capaz de decírselo porque estoy pendiente de otra cosa, ¿no? Y para mí, por ejemplo, ahora que yo viajo siempre en metro, aquí no hay metro, entonces no hay problema, pero cuídense de mí si me ven en el metro porque para mí es un espectáculo maravilloso, ¿no? Yo creo que no hay dinero mejor pagado que ese dinero que te cuesta los 70 céntimos que me cuesta ir desde donde yo vivo, la montaña, a Sevilla, porque en primer lugar me escucho las conversaciones entre las madres, los hijos, los inmigrantes que van a trabajar. Por otro lado, tengo una presbicia galopante, sin embargo tengo una vista de lejos fascinante y soy capaz de leer los mensajes de WhatsApp de una persona a la altura de aquella pantalla, ¿no? Entonces me fascina porque me van regalando historias de manera, por 70 céntimos, yo cuando llego a trabajar ya he desayunado 2 veces, ¿no? Porque me
me he llenado de historias de la gente y todo eso al final se lleva un poco al folio, ¿no? Entonces, cuando un halago que a mí me gusta mucho que me han hecho de mi literatura es que suda a verdad, ¿no? Que es verdadero, ¿no? Y eso me parece mágico porque creo que esa sensación verdadera viene de ese contagio de intentar contar lo que yo veo, ¿no? Porque es lo que me interesa, ¿no? Contar un poco, en ese sentido, mi modelo claramente es Ignacio Aldecoa, espero no acabar como él, ¿no? Entre otras cosas porque trasiego menos alcohol, pero mi modelo es sin duda ese, ¿no? Es intentar contar historias que están en la calle, que no están en la historia oficial, ¿no? Yo siempre digo un poco, utilizando el símil de la conducción, los ángulos muertos que no se ven en el retrovisor, ¿no? Esas historias que están ahí, son una realidad, pero que muchas veces, bueno, pues no existen o que son una historia olvidada, que creo además también, por otro lado, que es cierta medida la función que para mí tiene la literatura, ¿no? Contar esa historia que además, por otro lado, es la literatura que siempre me ha interesado, ¿no? Que esa literatura, ya un poco tópico personal, de la periferia, de los márgenes, de aquello que no está un poco en lo central, que a mí como escritor es lo que más me interesa y casi como lector también, ¿no? Me gustaría preguntarte por otra de tus novelas, que yo creo que es vista ahora en conjunto y desde fuera, creo que es tu novela más diferente, que es Amigos para siempre. Es una novela donde tú de alguna forma haces como un ajuste de cuenta generacional, haces un retrato bastante duro a tu mundo más cercano, a lo que son las amistades que uno va creando y va también manteniendo, nunca se sabe a veces muy bien por qué con la edad, ¿no? ¿De dónde nace esa novela que ya digo que me parece que es como una especie de isla dentro de tu bueno, novela? Yo en esa novela concretamente tenía mucho interés en hacer una construcción que tuviera yo nunca me he acercado al género del teatro porque le tengo muchísimo respeto, pero estaba muy interesado en hacer una novela que se construyera a base de un diálogo y de un encuentro que fuera un poco, básicamente, encerrar a una serie de personajes en un espacio muy pequeño y establecer una serie de dinámicas dialógicas entre ellos y conducirlos un poco hacia alguna dirección, ¿no? Que está un poco en determinado, sobre todo teatro y cine, que a mí me ha interesado, ¿no? Otra vez la cabeza me pierde, pero hay una obra de teatro de Juan Mayorga, creo que es, ¿no? Que se fue llevada al cine por Polaski, ¿no? ¿En la casa? No, que son 6 personajes. Un dios salvaje. Sí, un dios salvaje, ¿no? Y después hay muchas películas también incluso de Mamet, que generan escenas claustrofóbicas, y también fue una especie de reto personal, también un poco por superarme a mí mismo, de decir, yo voy a construir una historia donde solo haya básicamente 6 personajes que dialoguen entre ellos y durante una noche vayan un poco, al final, haciendo una especie de ejercicio de catarsis, conduciéndolos a un sitio, ¿no? Entonces me pareció que hacerlo en torno a una serie de amigos que se reúnen para celebrar el 50 aniversario de uno de ellos era una oportunidad de hacerlo, ¿no? Y entonces quise hacer más bien un experimento que tiene mucho de teatral, ¿no? De hecho, parece que es la novela que con más decisión puede seguramente llevarse al cine, ¿no? Porque tiene una dimensión dramática muy clara, ¿no? Y quería también jugar con eso porque, como digo, creo que más o menos se me dan bien los diálogos. En este caso quería hacer una cosa muy limpia de diálogo, de construir esos personajes, ¿no? Pero al final un poco también está en la línea coherente del resto de novelas, de un poco de poner un poco en evidencia de qué manera, bueno, pues la vida nos lleva por recorridos en los que, bueno, las amistades verdaderas no son tales, acaban degenerándose por los intereses, por el dinero y por la propia corrupción de la evolución personal, ¿no? Es un poco una historia de un fracaso generacional, que es el fracaso de mi generación, que fuimos los que, bueno, pues los post-boomers, ¿no? O X, ¿no? O no sé, ya no me acuerdo, o premillennial, no sé, como hay muchas categorías, pero bueno, básicamente las personas, aquellos que nacimos un poco en los albores de la democracia, ¿no? Y que recibimos una herencia de una serie de conquistas sociales y que creo que hemos ido perdiéndola y vamos a ser incapaces de dejársela a nuestros hijos, ¿no? Y esa era un poco la tesis de la novela, y desnudarlo, ¿no? Porque al final
es un acto de desnudamiento lo que plantea esa novela, ¿no? No, creo que que si alguien quiere intervenir o hacer alguna pregunta es el momento para hacerlo, si no yo te sigo preguntando. Me ha hecho mucha gracia. Te dan un micrófono para que se grabe también la. Sí. No, pues esto. Sí. Ah, vale. Yo he empezado a leer las primeras páginas de Mosturito. Digo yo, ¿esto qué es? Me extrañó muchísimo, pero ya me fui acostumbrando al lenguaje y fui sintiendo por ese niño como un afecto enorme, porque es un niño lleno de ternura, un niño que va haciendo el bien. Él quiere el bien para su amigo, el amigo este que él dice que es un yonki, y al final ese final tan maravilloso que tiene de, pues eso, de expansión, yo creo que esto es como una especie de salvación de este niño que es feo, entre comillas, y que al final encuentra pues amistad. Es como un elogio a la amistad. A mí, desde luego, me ha llenado de ternura. Y no te había leído nunca, pero es que pienso leerte más. Qué bien. Bueno. Nada, pues muchas gracias, ¿no? Sí, al final yo creo que es una novela que ha salido tierna, pero que creo que inevitablemente tenía que salir tierna porque es una voz de un niño, ¿no? Es un niño salvaje. Yo también pienso un poco lo que me ha conducido a escribir lo que escribo y a escribir como escribo, y también tiene que ver un poco por mi vivencia personal, que está un poco recogida, ¿no? Porque yo de pequeño era un pequeño monstruito, ¿no? Yo, como el niño protagonista, pues tenía el labio leporino, pasa que lo oculto con esta frondosa barba ya canosa, tenía los pies planos y era un niño indudablemente carne de bullying, que reaccionaba frente a las amenazas pues con violencia, y mucha de lo que hay en ese niño tiene que ver con la persona que soy hoy, y mucha de mi visión de la realidad, incluso estética, tiene que ver con esa convivencia con la fealdad. Para mí la cuestión de la fealdad es una cuestión que ha marcado mi vida. Yo, ese niño cuando cuenta que tiene miedo a mirarse en los espejos, es una vivencia absolutamente personal. Yo durante muchos años me aterraba mirarme a los espejos porque lo que veía era un pequeño monstruito, ¿no? Y eso de alguna manera ha influido en mi propia sensibilidad y mi apreciación de las cosas y de la fealdad, ¿no? Y de la importancia que tiene la fealdad para, en mi caso, en mi literatura, la construcción el intento de construcción de belleza desde la fealdad es algo que está muy presente en muchas de mis obras, y creo que tiene que ver también con eso, ¿no? Y tiene también que ver con mi apreciación incluso del arte, ¿no? de lo que me interesa, estéticamente, tiene que ver mucho con el principio de lo feo y lo bello, ¿no? Por eso yo me interesa mucho más la historia de la fealdad de Umberto Eco que la historia de la belleza, ¿no? Es muchísimo más interesante, ¿no? Y me interesa todos esos elementos que hacen de lo feo algo bello, ¿no? Y es una historia al final de educación sentimental, porque es una novela Bildungsroman, ¿no? Como dicen los pedantes, ¿no? Que es una novela de construcción sentimental de un niño, pero básicamente lo que hace el niño es perder el miedo y aprender a mirarse en los espejos, ¿no? Que es la construcción de esa historia, que un poco, en cierta medida, es la construcción de mi propia historia personal, que en este caso se cuenta en una novela, en unas circunstancias, desde luego, muchísimo más sórdidas y más jodidas que las mías, pero sí, ese barrio que se construye en esa novela fue mi barrio. La señora Oronda del segundo, que cantaba y que era maltratada por su marido, era mi vecina del segundo. El agarraniños que vivía en el quinto y que te ponía la mano en el hombro y que tenías que tener cuidado porque podía ser un abusón, era un vecino. Y hay muchos elementos que tienen que ver con mi propia vida, ¿no? La propia vivencia de cómo descubre ese niño el sexo, ¿no? Y cómo ese sexo, entrevista en una revista pornográfica de los años 80, le aterra, porque el sexo es como se cuenta ahí, como un murciélago, ¿no?
una cosa sonrosada y fea, que eran las revistas pornográficas de aquellos 80, que eran absolutamente anatómicas y con una fotografía espeluznante. Ese miedo de ese niño por la noche pensando en ese murciélago era yo de pequeño, ¿no? Y el descubrimiento de la sexualidad, ¿no? El descubrimiento del primer amor, ¿no? Y el descubrimiento de la vida, ¿no? Yo sí conocí la playa de pequeño, pero yo recuerdo perfectamente en mi colegio la primera vez que una compañera desde la montaña, que es donde nos mudamos después, arriba en el Jarafe, fue por primera vez a Sevilla, ¿no? Y para ella era como un descubrimiento, ¿no? Y sí, cuenta la historia de un descubrimiento y tiene una parte, claro, una parte sentimental, emocional, que creo que inevitablemente está en todas mis novelas en cierta medida, ¿no? Porque creo que al final en todas mis novelas hay un pozo un poco de compasión hacia los personajes, a pesar de que, como dice mi editor, tiendo a maltratarlos demasiado, pero bueno, en eso no pienso cambiar, ¿no? Porque mi visión, por otro lado, de la vida no es demasiado feliz, ¿no? No soy muy optimista, entonces difícilmente puedo construir historias que sean demasiado optimistas. Bueno, no pasa nada, hablo un poco alto. Que lo que sí es cierto, que porque nos acabas de revelar que hay mucho de tu vida dentro. Y precisamente por eso creo que la novela es un éxito, para mi gusto como lectora. Es porque eres tú y eres sincero con lo que estás escribiendo. Y esa sinceridad se ve mucho en esta novela, que por otra parte es una ruptura total pues con la forma, con la forma de hablar, porque no es sevillano. Yo he oído hablar a muchos sevillanos, pero te imaginas que ese niño habla así y llega un momento que te acostumbras y es lo que tiene que decir y no te extraña. Y es una novela que no extraña, sin embargo impresiona ese alma que tiene ese niño. Lo has logrado, de verdad, yo te felicito muchísimas gracias. Encarecidamente. No, yo es que quería exponer brevemente una idea que me ha venido a la cabeza cuando has establecido los paralelismos entre pintura y literatura. Y entonces he visto un paralelismo también entre la pintura a partir del invento de la fotografía, que ya la pintura tiene que dedicarse a hacer otras cosas, no a reflejar fidedignamente la realidad, y la literatura con la inteligencia artificial. Yo creo que ahora, a partir de la inteligencia artificial, la literatura también se tendrá que dedicar a otras cosas, y lo que tú estás diciendo, pues, de la expresividad y de otras cosas que no sean, pues, los cánones y la forma de hacer literatura ya prefabricada, digamos, ¿no? No, estoy totalmente de acuerdo. Yo ya digo que Dan Brown del Código Da Vinci al final será estudiado porque fue una especie de precursor de la IA antes de que la IA existiera, pero ese arquetipo de construcción de novela bestsellera lo llevamos padeciendo muchos años y ahora ya la IA lo ha sistematizado de tal modo que la literatura, yo creo que para que sobreviva va a tener que tirar por otro lado. Efectivamente, el retrato entra en crisis con la fotografía y obliga un poco a construir la expresión pictórica desde otros planteamientos, ¿no? Ojalá que así ocurra, porque yo creo que llevamos muchos años de literatura absolutamente amodorrada y que no dice nada o que sigue unos patrones que no aportan nada. Yo creo que si eso sirve para un poco para abrir otras líneas, yo creo que bienvenida es, vamos. Hola, Dani. ¿Qué pasa? Yo tengo una curiosidad, a ver si tú me la desvelas en cuanto a este libro, Monstruito, en cuanto a la estructura o en cuanto a la concepción del libro. Es decir, cuando te lo planteas, ¿qué planteas? El hecho de contar esa historia que tú dices que tiene muchos tintes autobiográficos y ves como el vehículo, la manera el estilo, ese estilo, como tú dices,
de robaoído, ¿no? Como muy quiñonesco, le diría yo, y tal, o te planteas el hecho de contar a través del niño esa historia tan sucia y utilizas el personaje como tal. Es decir, a la hora de tú plantearte la idea de novela, ¿qué es lo primero que te viene a la cabeza a la hora de enfocarlo? ¿O la historia en sí, el estilo como quieres mostrarlo? ¿O el personaje que tú obviamente le das esa voz y lo tienes que guiar lógicamente por ese estilo? Bueno, yo desde que escribí Mosturito hasta que empecé la novela en la que estoy ahora ha transcurrido más o menos un año y ha sido un año desesperante porque creo que tengo como 7 proyectos abiertos y desarrollados con un nivel de desarrollo importante y los 7 abandonados por una única razón, y es porque no encontraba la voz. Y yo, para escribir una novela, lo que necesito por encima de todo es la voz. Si no hay voz, no hay novela. En este caso, esta voz es absolutamente pringosa y contagiosa hasta el punto de que me ha costado muchísimo salir de ella, y encontrar otra voz me ha costado un año. Entonces, con esto te respondo a que lo más importante a la hora de construir para mí un texto es la voz, y si no tengo el tono, no tengo absolutamente nada. Con lo cual todo empieza por la voz. Si yo tengo una voz concreta, la historia casi viene sola realmente. Cada escritor escribe de una manera. Hay escritores que yo recuerdo, bueno, lo que contaba Almudena Grandes, ¿no? Que Almudena Grandes, para construir una novela de cualquiera de sus episodios nacionales, que tienen cada uno de esas novelas, pues 50 personajes, en la que menos, ella para cada uno de esos personajes le creaba una biografía que podía extenderse durante 30 o 40 páginas. Porque decía que ella no se sentía segura para contar la historia si no tenía construido un andamiaje de los personajes absolutamente cerrado que no le permitiera incurrir en ningún error y que lo tuviera totalmente sólido, ¿no? Otras personas trabajan con bocetos más livianos. Yo trabajo siempre con una estructura lo suficientemente flexible como para que me pueda llevar por otros caminos, pero siempre teniendo muy claro el principio de la novela y el final de la novela, y sobre todo la voz. Si no tengo la voz, abandono. Entonces, cuando es una alegría cuando uno consigue esa voz, porque realmente te estás dejando llevar, ¿no? Hay un punto mágico de las novelas, que es cuando ya están en el punto de desarrollo importante, que tú pareces, y esto va a sonar otra vez religioso, mil perdones, en que parece que realmente tú no estás escribiendo, sino que estás transcribiendo, que estás un poco dictando lo que están hablando los propios personajes. Sé que suena un poquito raruno, pero es un poco así, ¿no? Es sentarte y dejar un poco que las cosas sucedan porque el propio tono de la novela te va conduciendo él solo, ¿no? Entonces, a tu pregunta, lo principal es el tono, y en este caso la novela empezó con el tono, con esa primera frase de la historia, que es donde nace el personaje, que es con esa tata que quiere con el bate machacar a los niños que están puteando al niño, ¿no? Todo viene del tono, y realmente yo creo que el tono es algo que no creo que se haya sido del todo valorado en la literatura, pero que me parece que representa el 90% del peso de una novela que tiene interés. Si una novela no tiene tono, para mí no es una buena novela. Por eso huyo cada vez más un poco de ese estilo Invisible, que es un poco ese estilo Dan Brown, ¿no? Que es una novela que no tiene tono, que es como en el cine de Hollywood, ¿no? de las productoras de los años 40 y 50, que se llamaba el cine invisible, pues lo mismo, ¿no? Yo creo que es necesario un tono, y es el que soporta la novela. ¿Puedes definirlo? ¿Es lo mismo que el tono? Sí, es lo mismo. La voz y el tono, sí. No sé si hubiera un teórico aquí de teoría de la literatura me diría que no es lo mismo, pero yo lo concibo como lo mismo. Es la forma de contar. No sé, ni siquiera, no, sí, es el estilo, el estilo. No es el carácter del niño. ¿Sí? No tiene nada que ver con el carácter del niño. Es la forma de contar. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, hay un uso, por ejemplo, de cuestiones que quizás son gratuitas, como por ejemplo aliteraciones, reiteraciones, el uso de determinadas cacofonías, saltos de renglón,
incluso frases, capítulos que terminan con una palabra suelta. Eso te lo da un poco el tono que necesita la novela, y es un tono que ni siquiera no es instintivo realmente, no obedece a nada, no tiene una regla que se pueda explicar, sino que es más bien el tono, ¿no? Por ejemplo, ahora que hablábamos, ¿no?, de La vida breve de Óscar Wilde, por ejemplo, tiene ese tono que solo puede tener ese tono esa novela, ¿no? O las novelas de Quiñones le pasa lo mismo, ¿no? Solo tienen un estilo que solo puede ser ese estilo, ¿no? Gracias. La voz es lo que va adquiriendo el autor a través de toda su obra, va tomando una voz determinada. Sin embargo, el tono es lo que tiene la novela concreta de la que estamos hablando ahora o de cualquier otra novela. Pienso que esa puede ser la diferencia. A mí me parece. Yo siento que cada autor tiene una voz, pero se va definiendo a medida que va construyendo novelas, a medida que va ejerciendo su carrera de escritor, va tomando voces determinadas o una voz determinada. Sin embargo, el tono es lo que corresponde a esa novela en concreto, a esta novela en concreto de la que estamos hablando ahora. Pienso yo, no sé. Sí, no sé. Yo, por ejemplo, Pío Baroja. Pío Baroja siempre es Pío Baroja. Tú leas lo que leas de Pío Baroja, está leyendo Pío Baroja. Esa es la voz de Pío Baroja. Claro, Camilo José Cela siempre es Camilo José Cela, ¿no? Siempre. Están todas las novelas. Pero hay otros autores que optan por buscar construir tonos de voz distintos en cada novela, ¿no? Entonces, por ejemplo, estamos Ray Loriga, por ejemplo, que es un autor muy actual. Ray Loriga ha hecho cosas muy distintas y juega con distintos tonos. Quizá la voz, al final, es la voz de la coherencia que tiene por temática y por riesgos, pero él apuesta por distintos tonos, ¿no? Entonces, uno al final adquiere cierto tono y es bonito que digan, este texto es de este autor, ¿no? Pero en lo que yo pienso sobre todo es en el tono de construir una historia, que cada historia creo que debe tener su propio tono, ¿sabes? Me pongo tan nerviosa que tengo un micrófono. Yo os diría, como lectora, ¿no? Vamos, lectora normalita, ¿eh? Os diría que el arte del escritor, el estilo, sea más vulgar, como tú hablas, o sea de la belleza por la belleza, es que si yo lo leo, me transmita sentimientos, me transmita emociones, ¿no? Y me lo puede transmitir una novela por un Saramago, te quiero decir, como tal, y una novela negra, ¿no? Que puede ser más soez y tal, pero ¿sabéis lo que quiero decir? O sea, que lo importante para el lector, que os pedimos a los escritores, es que nos transmitáis emociones, o sea, duras, o sea, que me gusten o no, pero que me lleguen, ¿no? Eso lo quería comentar. Sí, aquí, bueno, que estábamos hablando desde el punto de vista del creador, ¿no? De cómo cada escritor se plantea enfrentarse a cada libro y a cada historia. Obviamente, el lector, todas estas divagaciones, realmente no tendría ni que considerarlas, ¿no? Abrir un libro y además cada historia también, de alguna forma, pues requiere un tono, ¿no? Es decir, se podría hacer y sería un experimento, pero una novela negra que fuera muy lírica, que las hay y las habrá, pero ya son experimentos, ¿no? Y hay que ser muy bueno para un poco saltar los clichés también que tienen los distintos géneros, ¿no? Me piden que vayamos terminando. Nada, muchas gracias, Dani, gracias por tu a todos por lección de vida. Por la participación, ¿eh? Y nada, nos vemos en próximas presencias literarias. Muchas gracias por su presencia.